Y quiero que veamos Deuteronomio capítulo 7. Y ahí rápidamente tú buscas Deuteronomio capítulo 7. Yo subrayo en mi Biblia lo que voy a leer y voy a leer lo que he subrayado. Amén. Porque Dios habló fuerte a mi espíritu y lo quiero compartir con ustedes. Deuteronomio capítulo 7, leo con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice en el versículo 5. Esto es lo que harás con esas naciones. Entonces vemos cómo el Señor da directrices específicas al pueblo de Israel y dentro de ellas, entre el versículo 1 y el versículo 5, le dice que tiene que ir a conquistar unas naciones que no le agradan porque no hacen lo bueno delante de los ojos de Dios, naciones que no obedecen a Dios y que pues que nunca le han escuchado ni le han obedecido, y como no le han obedecido, le da una directriz específica a Israel y en este caso a Moisés, y dice a su pueblo: destruirá sus altares, romperá sus piedras sagradas, derribará sus imágenes de la diosa Acera y les prenderá fuego a sus ídolos. Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Y entonces aquí vemos cómo el Señor le está dando una orden específica al pueblo de Israel y le está diciendo: cuando tú llegues a esas ciudades que yo te voy a entregar, no te puedes contaminar con los ídolos, las creencias y los altares que ellos tienen, sino que por el contrario los tienes que derribar, los tienes que destruir, no puedes ser partícipe de ellos. Y entonces aquí me habla el Señor y me muestra en su palabra, en el versículo 6, dice el versículo 6, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Hoy vengo a decirles de parte del Señor, Iglesia, Casa del Padre Vida y todos los que están conectados esta noche, que para Dios nosotros somos su pueblo, somos sus hijos, somos sus escogidos. Recibe eso y afírmalo en tu corazón, que si en algún momento te has sentido mal porque hayas hecho algo malo delante de Dios, hoy Dios te está dando y nos está dando una nueva oportunidad y quiere afirmar en nuestro corazón que somos su pueblo santo. ¿Por qué somos su pueblo santo? Porque Él nos santificó por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Su sangre preciosa nos santificó, su sangre preciosa nos purificó. Aquí no estaba el Señor Jesús. Aquí el Señor Jesús todavía no había ido a la cruz en la tierra. En la eternidad sí, pero en la tierra no. Y entonces aquí Dios le está diciendo al pueblo que es su pueblo santo. Y entonces dice acá: Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Y yo quiero ahondar aquí un poquito. Y quiero que veamos y analicemos, y fue lo que Dios habló a mi corazón, lo exclusivos que somos para el Señor. Tú y yo no somos cualquier persona. Tú y yo no pertenecemos a una religión. Tú y yo somos hijos de Dios. Formamos parte de la familia de Dios. Somos el pueblo del Señor. Pero hay un celo en este versículo 6, hay un celo de parte de Dios para con cada uno de nosotros, para con tu vida y la mía. Porque dice el Señor, Él te eligió, nosotros no elegimos al Señor, Él nos eligió, y dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió, nos formó, nos tenía en su pensamiento, sus planes ya estaban trazados, Él sabía cuál era el propósito y la asignación, Él nos escogió, y entonces dice que Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Y esto es un privilegio grandísimo que no todo el mundo tiene. Muchos dicen, yo creo en Dios y todos somos hijos de Dios y toda la gente y toda la humanidad, todos somos del Señor. Pero la Biblia aquí nos está enseñando que no es así. La Biblia aquí nos está diciendo que nosotros, pero eso ¿por qué pasa en nuestra vida? Eso pasa en nuestra vida por Cristo Jesús. Dice la Biblia que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre sino por Él.
El día que aceptamos a Cristo Jesús, el día que reconocimos la grandeza del Señor Jesucristo y quién era realmente y lo que había hecho por nosotros, el día que supimos que Él era Dios y que se había manifestado en nuestra vida, ese día pasamos a ser posesión exclusiva del Padre Eterno. Ese día pasamos a ser posesión exclusiva del Señor, y entre todos los pueblos de la tierra no hay nadie como tú y como yo. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, quiero que entendamos algo esta noche. No todos somos hijos de Dios. No todos son escogidos por el Señor. Pero aquí dice la palabra, Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor. Vamos a bajarnos un poquito más al versículo 9. Cuando nosotros reconocemos y sabemos que... Mira, vamos a ver el 7, dice, el Señor se encariñó contigo. Ay, mire este amor tan hermoso del Padre para con nosotros. Dice, el Señor se encariñó contigo y te eligió. Es como para los que son papás y tuvimos la oportunidad de tener nuestros hijitos cuando eran chiquitos y nos los entregaron por primera vez. En el caso de las mamás que nos entregaron el bebé y los mirábamos al bebé con qué ternura y con qué cariño, y ya cuando lo teníamos en la barriguita anhelábamos con tenerlo en los brazos. Pero ya cuando lo tuvimos en los brazos fue como el sueño hecho realidad, y era la ternura, el amor. Yo creo que no encuentro palabras para describir lo hermoso que se sintió cuando nos entregaron a nuestros hijos la primera vez que los tuvimos en brazos. Fue algo increíble. Y aún los papás, los hombres, cuando alzaban a los bebés y los cogían, como que no sabían cómo cogerlos, cómo hacer, se sentían frágiles. No sabía uno si era más frágil el papá o el bebé, y uno no sabía si será que lo sostiene o no lo sostiene, pero era tal el cariño, el amor, la fragilidad, todo lo que se manifestaba en ese momento, que lo comparo con esa situación cuando el Señor dice aquí, en ese versículo 7, el Señor se encariñó contigo. Cuando alzamos a nuestro bebé, fue tanto el cariño que le tuvimos a nuestro bebé que decíamos, este es mío y no lo suelto y lo voy a proteger hasta el fin de mis días y daré mi vida por este bebé porque es mi bebé. Yo sé que los que somos papás entienden eso, y en algún momento de su vida, el que no es papá todavía, cuando sea papá y mamá, van a entender lo que les estoy hablando y la comparación que estoy haciendo. Y el versículo está diciendo, el Señor se encariñó contigo y te eligió. Te eligió. Ese papá se encariñó con nosotros y nos eligió, y pese a que muchos de nosotros en el caminar diario y en todo el transcurrir de nuestro diario vivir, en muchas oportunidades y en muchas ocasiones hemos dado pasos atrás y pasos en falso, tristemente hay que reconocerlo, que lo hemos hecho. No siempre conocimos al Señor y ¡bum!, ya nos lanzamos de cabeza y nos enamoramos de Él y decidimos servirle y decidimos que Él hiciera su voluntad, sino que parecíamos un yoyo. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Como que dudo, como que la fe se va, como que eso parecíamos, mejor dicho. Pero entre más pasan los años y nos damos cuenta de lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas, vemos cómo maduramos. Y en esa madurez hermosa entendemos el amor de Dios para con nosotros y terminamos haciendo todo por amor al Señor. Ya ni siquiera es por la gente, ya ni siquiera con todo cariño y respeto les digo que lo que hago y el servicio lo que hago, lo hago con pasión, y lo hago porque sé que tengo que rendir cuentas a Dios por las almas que son ustedes y las personas que Dios nos entregó a nosotros como pastores. Sabemos que tenemos que rendir cuentas, esa es la tarea que Dios nos asignó, pero lo hacemos con cariño, con placer, yo lo hago con todo mi corazón porque lo hago para Dios. Quiero que me entiendan eso, y yo sé que me entienden. Todo lo que ustedes hacen por sus hijos, sus cansancios, sus madrugadas, sus horas extras, su fatiga, todo lo que ustedes hacen por sus hijos, lo hacen con pasión y con cariño, y ustedes saben que es como el motor que les impulsa. Igual pasa acá. Entonces aquí el Señor está diciendo, el Señor se encariñó contigo y te eligió. Y dice, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Y entonces ahí es donde volvemos al versículo donde la Biblia dice, de lo vil y menospreciado del mundo tomó el Señor para avergonzar a los sabios. Hay muchos que creen que por sus grandes obras y por su buena vida y por la mucha plata o por las muchas riquezas o por el mucho hacer, entonces ya se ganaron el cielo. Y aquí, o porque soy muy buena gente, entonces yo soy muy buena gente, muy querido, muy carismático, la chispa es súper chévere. Por eso no es que pasan las cosas. Dice acá, no son el pueblo más numeroso. Casa del Padre Vida, no somos los más numerosos, no somos la iglesia más grande, no somos, pero sí somos un pueblo elegido por el Señor.
Si somos, en algún momento fuimos un pueblo bien insignificante, tú y yo, bien insignificantes. Y cuando volvemos a mirar lo que fuimos y de dónde Dios nos sacó y todas las cosas que hicimos, wow, bien insignificantes sí éramos y de verdad que Dios nos ha transformado y nos ha cambiado. Amén. Y eso es lo que tiene que quedar firme en nuestro corazón. Y luego el versículo 9 dice, cuando tú reconoces que no eras el más grande, que no eras el más sabio, el más elocuente, el más inteligente, lo mejor de lo mejor, sino que eras el más insignificante, que Dios te eligió y te escogió y que fue por cariño que lo hizo, en el versículo 9 dice, reconoce por tanto que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero. Y entonces aquí está hablando papá a nuestra vida y nos está diciendo a través de su bendita palabra, el manual de vida, mira, reconoce quién eras, reconoce lo que no eras, pero también reconoce mi amor tan grande por ti que te elegí, te escogí, mi cariño fue tan poderoso que siendo el más insignificante, te saqué e hice algo grande contigo, porque realmente eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y ese versículo 9 nos está diciendo, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero. Mira, en el versículo 7 nos está diciendo, rompan los ídolos, quemen las estatuas, acaben con la imagen de acera, no les sirvan a esos dioses, cuando lleguen a esa tierra y esas ciudades, no se mezclen con ellos, no compartan su credo, no hagan lo que ellos hacen, destruyan todo eso. Y aquí nos está diciendo, porque es que el amor ha sido tan grande y tan hermoso y tan maravilloso con ustedes, y me quiero manifestar de una forma tan poderosa, que entiendan que Él es el verdadero Dios. No hay que buscar más. El día que lo entendí, pues simple y sencillamente ese día supe que, y yo sé que tú lo sabes, ahí en lo profundo de tu corazón, Dios es Dios, este es el Señor Dios Todopoderoso, mi Dios es mi papá, mi Dios es mi Rey, mi Señor, el Espíritu Santo, mi ayudador, mi consolador, el que me reviste de poder, está conmigo, va con nosotros y cualquier cosa que necesitemos, ahí está Él para nosotros y aún lo que no necesitamos está ahí para suplirnos y darnos, aún lo que no necesitamos. Es tremendo poder entender eso. Y entonces dice ese versículo 9, dice que cumple su pacto generación tras generación. No solo lo va a hacer con nosotros como quienes éramos insignificantes, sino que lo va a hacer con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros bisnietos y hasta 1000 generaciones. Y hay un pacto que Dios está haciendo con nosotros. Hay un pacto que Dios quiere afirmar en tu corazón esta noche, que no solamente Él te eligió a ti. Yo no sé si tú eres el primero, el segundo, el tercero en haber conocido al Señor. En mi caso, yo soy la segunda generación. La primera generación fue mi mamá. Mi mamá fue la primera generación que conoció del Señor en mi familia, pero yo soy la segunda generación. Mis hijos son la tercera generación. Fauci Samuel ya es la cuarta generación y todos mis nietos que vengan de ahí para allá serán la cuarta generación en mi familia. Y gloria a Dios sea por eso, bendito sea el Rey del cielo. Y el Señor dice que cumple su pacto. Esto que Dios está haciendo conmigo, esto que Dios está haciendo contigo, te tienes que ubicar en qué generación eres. De pronto tú eres la primera generación, tú estás abriendo brecha, tú le estás abriendo brecha a tus hijos, bendito sea el Rey del cielo. Mi mamá me abrió brecha, mi papá me abrió brecha, pero entonces aquí vamos por la tarea, vamos haciendo la tarea y vamos para adelante y ya mis hijos son la cuarta generación. De pronto tú eres la primera, de pronto eres la cuarta, porque tienes abuelitos que eran cristianos, tienes bisabuelos que conocieron del Señor y tú eres respuesta a la oración de ellos. Bendito sea Dios. Pero entonces hay que entender que Dios está haciendo un pacto contigo, conmigo, pero también lo está haciendo con nuestros hijos y de generación en generación, dice aquí la palabra. Y luego dice, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Qué quiere Dios que quede firme en nuestro corazón? Que Él va a mostrar su fiel amor cuando nosotros lo amamos y le obedecemos. Yo puedo decir creer en Dios, tú puedes decir creer en Dios, pero el árbol se conoce por el fruto. Yo cómo sé, mejor, Dios cómo sabe que tú realmente le amas, porque le obedeces y cumples sus mandamientos. Y entonces acabamos de ver en Deuteronomio cuáles fueron los 10 mandamientos que el Señor dio.
Estamos viendo en Deuteronomio cada uno de los pasos que Dios nos está diciendo que debemos dar, hacer, ir. De todo nos ha venido hablando Dios en Deuteronomio y de qué manera debemos hacerlo. Está dando directrices claras a través del libro de Deuteronomio. Pero aquí el Señor dice, mira, yo te amo tanto, reconoce que yo soy el verdadero Dios, que hago un pacto contigo y hago un pacto con tus generaciones, pero entonces entiende que te muestro mi fiel amor, sí y solo sí, me aman y me obedecen y cumplen mis mandamientos. Dios está demandando de nosotros esta noche, amada iglesia de la Casa del Padre Vida, está demandando que nosotros le amemos, pero ese amor a Dios, porque es el primer mandamiento de la ley de Dios, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, y segundo y gran mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús nos lo enseñó. Y esos dos mandamientos enfocan la vida de cada uno de nosotros como creyentes, a que nosotros, amando a Dios con todo el corazón, llamando a nuestro prójimo, cumplimos con todos los mandamientos. Porque mi prójimo, ¿quién es? En este caso, mi esposo, el ser que amo, con el que vivo, mis hijos, mi familia. Ya hablemos del esposo. Si yo cumplo con todos los mandamientos y lo amo a él y le demuestro mi amor, no adultero, no fornico, no robo, no miento, entonces estoy cumpliendo el resto de los mandamientos, automáticamente los cumplo y todo se resume en el amor, primero a Dios y segundo al prójimo, amén. Entonces cuando nosotros vemos eso, dice el versículo 10 también, el versículo 10, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. Todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar en todas las esferas de nuestra vida. Todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Dice que no se tardará en darle su merecido. ¿A quiénes? A quienes lo odian. Y entonces aquí la Biblia me está hablando y el manual de vida me está hablando que hay gente que odia a Dios, que hay gente que lo aborrece, que hay gente que le arde la panza y repudia solamente cuando se lo nombran, porque no lo aman. Pero dice también aquí la Biblia que ellos van a recibir su merecido también. Dice el versículo 11, por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que yo te mando hoy a que cumplas. Y eso es lo que Dios nos está diciendo, amén. Y quiero que saltemos ahí al versículo 18, porque aquí está hablando del amor, de cómo nos escoge, de cómo estamos con Él, hace pacto con nosotros, demanda de nosotros amor y obediencia. Y en el versículo 18, Él dice algo súper interesante. Dice, pero no les temas, recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo contra el faraón y contra todo Egipto. Porque Dios está dando directrices de que vamos a tomar posesión de las ciudades a las que vamos a ir, de los sitios a donde estamos. Aplicado hoy a nuestra vida, ¿qué significa eso? Que Dios nos está entregando la ciudad donde estamos. Nos está entregando el lugar y el territorio donde habitamos. Que no habíamos todavía vencido y que nos estaba quedando grande, cuál era el problema o el gigante tan grande que había en tu vida. Dios nos está diciendo, no teman que van a vencer ese gigante. No teman que yo peleo por ustedes. No teman, recuerden todo lo que yo hice con Faraón en Egipto. Y entonces recordemos que el pueblo estaba esclavo en Egipto, que manda a Moisés para liberar el pueblo. Llevaban una esclavitud de 400 años, ya estaban casi que faraonizados y ya estaban casi todo el pueblo de Israel casi en esa esclavitud, ya estaban adorando a esos dioses. Cuando llega Moisés a liberarlos, y en medio de ese proceso lo que el Señor hace es mostrar su grandeza y su poder. En medio de ese proceso, 10 plagas vienen, y en esas 10 plagas lo que muestra es su grandeza. Y Dios hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros, no olviden lo que yo hice con Egipto. Y llegó un punto tan grande de lo que Dios hizo, que hasta la muerte, que fue la última plaga, la muerte fue lo que hizo que ya Faraón dijera, no más,
suéltenlo, déjenlos. Y lo único que estaba pidiendo Moisés desde el primer día era: deja ir a mi pueblo para rendirle culto a mi Señor. ¿Sabe por qué hay este comparativo? Es tan importante para Dios que su pueblo, sus escogidos, los que Él eligió, tú y yo, nos reunamos, le honremos, le sirvamos, le adoremos. Para Él es tan importante eso que hizo pasar a Faraón y a todo Egipto en todo ese proceso de las 10 plagas. Primero, para mostrarle a Faraón que sus dioses no eran, que Dios era Dios, el Todopoderoso, que sus dioses se tenían que doblegar ante el Dios, Señor Dios Todopoderoso. Segundo, para mostrarle al pueblo de Israel, que vuelvo y les digo, 400 años casi que ya estaba faraonizado y ya estaba sirviendo a esos dioses y estaban rindiendo culto a esos dioses, que Dios Todopoderoso era el verdadero Dios, el que los había escogido y los había elegido y los amaba y con cariño los tenía y había decidido rescatarlos y había decidido sacarlos de esa esclavitud. Por eso aquí le está recordando al pueblo: no olviden lo que hice con Faraón, porque yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el milagro tan grande que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuál es el milagro tan grande que tú sabes que Dios ha venido haciendo contigo? ¿Cuál es el proceso de transformación que Dios ha tenido contigo? Eso no lo podemos olvidar. No podemos olvidar la grandeza y la gran manifestación de Dios como papá sobre nuestras vidas. Todo lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Pero entonces aquí hay algo impresionante en este versículo 18. Pero no les temas. ¿Qué tiene que ser erradicado en nuestra vida? El temor. No le debemos temer absolutamente a nadie, a nada ni a nadie. No hay que temer. No hay para qué pelear si la victoria y la batalla es del Señor. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y vuelvo al tema. Y si el problema es tan grave que no tiene solución, adore, alabe a Dios con todo el corazón, levante sus brazos y alábelo. Y si ya lo que le llegó fue que ya tocó partir con Él, pues bendito sea Dios, me voy con Él y se acabó. Pero me voy adorando a Dios, me voy alabando al Señor. ¿Y saben quién me enseñó eso? Mi mamá. Mi mamá me enseñó eso. Cuando mi mamá la desentubaron y la pasaron a cuarto, el último día, me cuenta la persona que la acompañó, porque yo no estaba esa tarde, que ella adoraba a Dios y cantaba en ese cuarto, y que la presencia de Dios se manifestó tan grande y tan poderosamente en ese cuarto, que ella, una pastora, ella dice que ella clavó su cabeza sobre la cama donde estaba mi mamá, porque ella no podía levantar la cabeza de la presencia de Dios tan impresionante, y que mi mamá le decía: levanta la cara, pastora, míralo, está ahí parado al lado tuyo, levanta la cara que tiene un vellón en las manos, levanta. Y ella no podía. Ella dice que era tan impresionante la presencia de Dios que ella no podía, y mi mamá solo le cantaba. Y había sido desentubada hacía unos días. Miren, Dios es increíblemente maravilloso. Y aprendí. Mi mamá el otro día partió con el Señor después de eso. Pero cuando ella me contó toda la historia y todo lo que había vivido, aprendí que definitivamente la adoración es lo más importante. La Biblia me enseña que la adoración es lo más grande, que no puedo olvidar los milagros y lo grande que Dios ha sido y maravilloso que Dios ha sido. Y en ese momento, cuando ya tú sientes que ya no hay nada más que hacer, adora a Dios, adóralo. Si ya nos tocó irnos, pues me voy adorándole, porque es que voy a llegar a adorarle también allá. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Para qué preocuparme? ¿Para qué estresarme? ¿Para qué desesperarme? Tengo una amiga que se me estresa con facilidad y se me enferma por el estrés. ¿Para qué me estreso? ¿Porque tengo trabajo? ¿Porque tengo cargas? ¿Porque tengo problemas? ¿Para qué? Hablaba yo con mi padre hoy, gracias a Dios ha venido evolucionando, gracias a todos los que han estado orando por él. Por favor, no me lo suelten de oración, le quedan unos días, pero ya estamos saliendo al otro lado. Mi hermana ya salió, bendito sea el Rey del Cielo, y glorifico al Señor por eso. Y yo le decía hoy a mi padre y a mi papá, yo le decía: papi, eso es una gripa, eso es una gripa. Vamos para adelante, que eso es una gripa, y vamos a tratarlo como una gripa, y para adelante es para allá, y salimos al otro lado, y la gloria es de mi Señor, y Él es nuestro sanador, y Él responde a la oración. Hay 24 horas que estamos orando por ellos, en el nombre de Jesús salimos al otro lado. Y bueno, lo que sea que pase, todo está en la voluntad de Dios, y solamente hay que adorar a Dios y punto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces dice aquí este versículo 18:
pero no le temas. El temor tiene que salir de nuestra vida. Que el gigante está ahí, que se te vino encima. No temas, que delante tuyo está el Todopoderoso. Como poderoso gigante está delante tuyo. Él es el poderoso gigante que va delante tuyo. El que pelea por ti, el Dios Todopoderoso. Entonces no temas. ¿Por qué voy a temer yo? Recuerda el bien y lo que el Señor tu Dios hizo contra el faraón y contra Egipto. Y mire el versículo 20, dice ahí: además, el Señor tu Dios enviará contra ellos avispas. Yo vengo a decirles esta noche de parte de Dios. Hay enemigos que se están levantando, y cuando hablo de enemigos no hablo de personas, porque recuerden que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la palabra. Nuestra lucha ni nuestra pelea no es contra personas, pero hay situaciones difíciles que estás viviendo, hay enemigos que se han levantado, el diablo se ha ensañado contigo en cosas. No teman, dice el Señor, que yo envío mis avispas, dice acá, envío avispas contra ellos. ¿Han escuchado la canción de Juan Luis Guerra? Que envío mis avispas para que los piquen. Esa canción es bien profética. Juan Luis es pastor. Y esa canción de las avispas que mucha gente bailaba en las discotecas, gloria a Dios porque allá lo estaban haciendo, pero realmente era el pastor Juan Luis Guerra componiendo esa canción y declarando lo que dice la palabra. Enemigos que se levantan en contra de nosotros, el Señor envía sus avispas para que los piquen. Eso lo que significa es el que va a usar lo que sea. Aquí está usando insignificantes avispas. Aparentemente pareciera, ¿no? Insignificantes avispas. Pero insignificantes avispas con Dios es poder. Y eso es lo que Dios, eso es lo que quiere el Señor, que haya en tu corazón una revelación tan grande y tan poderosa para entender que para Dios cualquier cosa que Él quiera usar es poderoso. Y siempre va a dar la victoria, y siempre va a librar las batallas, y siempre nos va a dar victoria en lo que nosotros estemos pasando. ¿Cuál es el enemigo que se está levantando en contra tuyo? ¿Cuál es la situación que estás viviendo esta noche? ¿Cuál es la situación que estás viviendo en este momento? ¿Cuál es la aflicción que te aqueja? No temas, que el Señor envía avispas para destruir esa situación, para derribar a ese enemigo. ¿Cuál es el gigante? David con una honda y una piedra acabó con Goliat. Hijitos, ¿cuál es ese Goliat que se está levantando? La piedra es lanzada y le pegan la sien y cae el enemigo en el nombre de Jesús. No teman, dice el Señor, no teman, tienen que sacar el temor de sus vidas. Ay, que tengo que pagar la cuota y nada, que tengo la plata, ¿qué hago? Recuerden que el Señor es el Dios, yo siempre les he enseñado eso. Esperen al último minuto, espérense y confíen, no duden, activen su fe. Por la fe de Abraham, por lo que Abraham creyó, le fue contado por justicia. Creamos. El Señor es el Dios del último segundo. No reneguemos, no peleemos, no nos exasperemos. Adoremos. Creámosle. ¿Que no llegó? Pues bueno. ¿Que nos llamaron? Pues listo. Pero no nos vamos a echar la pena, ni nos vamos a desesperar, ni vamos a... No teman, que Él envía las avispas para que la justicia de Dios se establezca. No teman, que Él pelean por nosotros. No teman. Ay, que le dieron un dictamen médico terrible. ¿Sí? Hay un meme que pasa ahora en redes sociales que me encanta, donde dice que la cepa del no sé qué, que la cepa de pa' aquí, que otra cepa de allá, que vienen una cantidad de cepas, que cuidado con las cepas. Y sale el meme diciendo: sepa que mi Cristo Jesús me dio la victoria en la cruz. Amén. Sepa que por la llaga de Cristo fuimos sanos. Amén. Sepa que el Señor es el que está con nosotros peleando como poderoso gigante. Sepa que la sangre de Cristo tiene poder. Y eso es lo que tenemos que, esas son las cepas que tenemos que conocer, y esas son las cepas que tenemos que declarar, y esas son las cepas que tenemos que vivir. Sepa otra cepa, la cepa tiene que saber que las cepas fueron destruidas por la sangre de Cristo. Amén. En el nombre de Jesús. Que cada que consume la sangre del Señor, vida viene sobre ti. Y así, en serio, nosotros tomamos la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo. Eso no es porque, ay, consumámoslo y ya, hagámosle. Háganlo.
Háganlo. Nosotros somos súper proféticos. Amor, ¿te puedo molestar con algo? ¿Me prestas la piedrita que está al lado de la puerta? Qué pena. Ustedes saben, esta es una casa profética. Yo me muevo por lo que Dios me dice. Acuérdense que antes de entrar en pandemia y de todo esto, Dios, desde cuando estábamos en la iglesia, Él nos dio una directriz. Y nos dio una directriz y dijo que teníamos que colocar Ebenezer, la piedra del socorro, la roca del socorro. Este es Ebenezer que está puesta en la roca, la piedra. Tengo una aquí y tengo otra allí en la otra puerta, en las dos entradas de mi casa. Ebenezer. Y aquí está, la muerte no toca mi casa, la muerte no toca mi familia, la muerte, y aquí está el versículo completo escrito. Y esto fue el acto profético, esto es un acto profético y lo tengo ahí en la puerta, lo tengo allí en la otra puerta. Porque si el Señor habló, cumplo. El Señor dijo que tomáramos el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo siempre que leyéramos la palabra, y la palabra dice que esa es vida y que cada que consumes de su cuerpo y de su sangre estás consumiendo vida, y vida viene sobre tu vida. Hay que creerlo, hay que hacerlo, hay que vivirlo, y lo haces, y siempre que lo haces con fe. Ay, que no tengo vino, ay, que no compré las uvas. Pues mi hijo, coja un vasito de agua. La Biblia dice que el Señor convirtió el agua en vino. ¿Será que no convierte su agua en vino? Y sorpréndase el día que usted haya servido agua y cogió color y cogió sabor. Diga, ¡milagro! Pues mi hijo, sí, hay que creer en eso. Claro que hay que creer en eso. Amados hijitos de mi corazón, dice el versículo 25 de ese capítulo 7 de Deuteronomio. No codiciéis la plata ni el oro y el oro que les recubren. No caigas en la trampa de quedarte con ellas, pues solo es algo que aborrece al Señor tu Dios. No metas en tu casa nada que sea abominable. Todo eso debe ser destruido. Recházalo y detéstalo, por completo, para que no seas destruido tú también. Y vuelvo a leerlo acá. Dice, no codiciéis la plata y el oro que las recubren. ¿De qué está hablando el Señor? De las imágenes que tenían que destruir, de las imágenes que tenían que romper. Y dice, no las codicien, no las cojan, no usen eso, ni aun lo que los recubre. Dice, ni caigas en la trampa de quedarte con ellas. Cuidado con tener ustedes imágenes en su casa que le roban la gloria a Dios. Cuidado con estar haciendo lo que no corresponde delante del Señor. El Señor aborrece, dice el Señor, dice la palabra de Dios en Éxodo 20, el primer mandamiento de la ley de Dios. Dice el Señor, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dijo que no se hicieran imágenes. Ese es el primer mandamiento de la ley de Dios. Y luego dice, ni abajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y vea, vaya, léalo, Éxodo 20, capítulo 20 del versículo 1 al versículo 6, tal cual lo estoy recitando, tal cual está escrito porque me lo sé de memoria. Dice que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hacer imágenes y adorar imágenes es aborrecer a Dios. Perdónenme, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y entonces dice el Señor, pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Una vez más, en Éxodo capítulo 20, está diciendo el Señor, ámame y obedece mis mandamientos. Y entonces aquí está diciendo el Señor, no caigan en la trampa de quedarse con esas imágenes. No caigan en la trampa que porque tiene oro y porque tienen y las recubren de plata y tienen piedras preciosas y todo eso, no caigan en la trampa de tenerlas en sus casas. Dice, pues eso es algo que aborrece el Señor tu Dios.
Dios aborrece que tengamos eso, que tengamos los altares en los hogares, que tengamos altares en nuestra casa. Dios lo aborrece. Y luego dice, no metas en tu casa nada que sea abominable. ¿Qué significa abominable? Que Él deteste, que Él no quiera, que Él haya prohibido. Y luego dice, todo esto debe ser destruido. Recházalo y detéstalo por completo para que no seas destruido tú también. Significa que viene destrucción cuando le quitamos y le robamos el lugar a Dios y lo cambiamos a Dios y hacemos de imágenes nuestros dioses. ¿Cierto? Y entonces si nosotros creemos que las imágenes son nuestros dioses, pues simple y sencillamente vamos a ser también destruidos como esas imágenes son destruidas. Y yo lo reto a algo. Coja una imagen de las que tienen y tírela, a ver si no se estampilla contra el suelo y se revienta. Si fuera un dios, no se rompe. Si fuera un dios, sobrevive, pero no son. Fuerte, yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero también sé y creo con todo mi corazón que el Dios Todopoderoso, que el dador de la vida, que el que creó los cielos y la tierra, va mucho más allá que de imágenes hechas por manos y artífices humanas, por personas. Va mucho más allá de eso. Y aquí en esto, Dios nos está diciendo, ámenme y demuéstrenlo obedeciendo mis mandamientos. Amén. Y esa es la palabra que tenía en esta noche para ustedes, amados hijitos de mi corazón y de mi alma. Yo espero que el Espíritu Santo de Dios les redarguya hasta lo más profundo y les afirme que ustedes son el pueblo santo del Señor, que somos los escogidos de Dios. Y que así como le dijo a Moisés que sacara al pueblo de Egipto y le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo para rendirle culto a mi Señor, que entendamos que lo que más importante para Dios es que el pueblo unido, juntos, en familia, como pueblo escogido que somos, le adoremos, le alabemos, estemos bajo un solo techo adorando a Dios. Por eso es tan importante para el Señor el día en que nos congregamos. Si a través de estos medios y de estas redes, cuando adoramos a Dios y le cantamos, tú sientes la presencia, tú sientes cosas que están pasando allá. Yo sé que hoy sentiste la presencia de Dios en tu casa, en el lugar donde te encuentras. Yo la sentí aquí. Imagínate lo que pasa en la congregación cuando te desconectas por completo y empiezas a alabar y adorar a Dios. Milagros sorprendentes ocurren, cosas extraordinarias pasan, porque ese es el Dios que tengo, ese es el papá maravilloso que tengo, el Padre eterno, el Padre maravilloso que se manifiesta en mi vida y en tu vida y que quiere manifestarse en cada uno de ustedes. Entonces, simple y sencillamente, despojémonos de todo y adoremos a Dios con todo el corazón. Y no olviden que el domingo tenemos una cita a las 9:45 para adorar a Dios con todo nuestro corazón. Amén.